Fotografía Los Portales. Le ofrecemos paquetes especiales para todo tipo de eventos, sociales, culturales o religiosos. Contamos con equipo profesional para brindarle una mejor perspectiva y ambiente a su video, con calidad HD, sonido surround y fotografías de alta calidad. Ahora contamos con imágenes y video aéreas con dron. Recuerda, tus momentos especiales deben estar impresas en un bonito álbum, ebook, DVD o respaldadas en una USB. Pregunte por nuestros paquetes en nuestras redes sociales o al número 249-144-5306. 249-144-5306. Porque solo esos grandes momentos se capturan solo una vez en la vida. Foto Los Portales te ayuda a conservarlos para siempre. Porque solo esos grandes momentos se capturan solo una vez en tu vida. Fotografía Los Portales te ayuda a conservarlos para siempre. Centro de Belleza Integral Brand-Yours. Cursos especializados en estilista profesional, técnico de alta peluquería, técnico en maquillaje profesional y alto peinado, técnico en colorimetría, cuidado de la piel y cabello. Además, cursos en microblending, shading and training powder brows, solo para estilistas, maquillistas y cosmiatras. Impartidos por Andrea Telles, estilista, cosmiatra, terapeuta corporal, máster en diseño de ceja, microblending y shading, 13 años de experiencia. Números de contacto 249-118-3004, 249-120-3674, 249-127-1435. Ubicación 4 Sur, número 715, Centro, Tecamachalco. Abajo de Pinturas Comex. Centro de Belleza Integral Brand-Yours. radiotepeaca.com. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos que nos hacen el favor de vernos, de leernos y de escucharnos principalmente. Pues saludamos con muchísimo cariño en este jueves 19 de marzo de 2020 a todos nuestros queridos amigos de aquí de esta bonita ciudad de Tepeaca, a nuestros amigos de la región, ya saben ustedes, a nuestros amigos de Huixcolotla, Tecamachalco, de Acatzingo, a nuestros amigos de Tehuacán, de la región de la Sierra Negra, de la región de la Mixteca Poblana, allá en Acatlán de Osorio, donde hay muchos amigos que nos hacen el favor de escucharnos, muchos profesores, allá en Chila de las Flores, allá para Tecomatlán, la tierra de Antorcha Campesina, y bueno, pues a todos nuestros amigos del volcán, allá de San Andrés Calpan, de Huejotzingo, nuestros amigos de San Martín Texmelucan, por supuesto, nuestros compañeros y amigos de la Sierra Norte de Puebla, a donde pues afortunadamente hay muchísima gente que nos hace el favor de escucharnos. A ellos les mandamos un abrazo fraterno, y pues hoy en este día le vamos a pedir aquí a nuestro ingeniero que nos haga el favor, si es posible por ahí, de que nos ponga las mañanitas, las tradicionales mañanitas para nuestro querido amigo, nuestro director, el jefe de esta empresa, nuestro queridísimo amigo, el maestro Francisco Jiménez Villa, quien hoy está de manteles largos porque está cumpliendo años. Y bueno, pues desde aquí, de su programa, Arriba los de Abajo, que se transmite por esta su estación amiga, Radio Tepeaca, pues le mandamos un caluroso saludo, un abrazo fraterno, y por supuesto que le pedimos a Dios que le conserve, que le dé muchos años de vida, de mucha felicidad, en compañía de todos sus seres queridos, de su esposa, de sus hijos, y a todos y cada uno de ellos, pues le mandamos un fuerte abrazo en compañía de nuestro festejado de este día, el maestro Francisco Jiménez Villa. ¿Ya están las mañanitas? Eso, bueno, pues ahí están. Querido maestro, pues recibe un abrazo de aquí de tu servidor, el licenciado Ramiro León Flores, que en esta mañana pues festejamos tu cumpleaños. Y bueno, pues ya entrando en materia, mire usted, ya sabe que hoy el tema, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es el tema del coronavirus. Y que, pues no, pues ya mire usted, aquí en todo el estado de Puebla, ya se suspendieron las actividades de los juzgados. Todo el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal ha suspendido sus actividades a partir del 18 de marzo y hasta el 20 de abril.
un mes exactamente, pues que, como dice la recomendación, no son vacaciones, es para que esté usted allá en casita, es para que esté usted aislado, para que guarde pues ahí la cuarentena. Y el asunto está, el tema central es evitar la contaminación, evitar el contagio, evitar que pues que no asistamos a lugares concurridos en donde haya actividades masivas, con la finalidad pues de evitar este tipo de contagios que, pues como usted ya lo escuchó, es un asunto muy delicado que ya está generando otro tipo de problemas. Mire usted, en Veracruz pues ya hay compras de pánico, pero deje usted de las compras, sino que ahora lo que se está invitando, óigalo bien nada más, ¿no? A través de las redes sociales se están invitando a saquear las tiendas, a saquear los grandes centros comerciales como Aurrerá, como el Chedraui, como alguna otra centro de estos centros comerciales, pues ya se les está haciendo la invitación a saquear. No sé si usted recordará por ahí del 1 de enero, los primeros días de enero del año 2016, cuando se dieron esta serie de saqueos en muchísimas cadenas en estas tiendas de autoservicio, pero también tiendas de mueblerías como el Coppel o como pues alguna otra tienda de Salinas y Rocha. Pues de pronto hubo una gran cantidad de saqueos. Entonces esto que está sucediendo, que pues por supuesto, mire, hay que ver desde los diferentes puntos de vista qué es lo que está ocurriendo con este tema del coronavirus. Pues mire usted, en principio de cuentas, hay que hacer un análisis objetivo, sereno, y ver cuáles son los resultados, qué es lo que está pasando, ¿no? Usted debe saber, en principio de cuentas, que este tipo de virus, este tipo de epidemias, y que hoy cobra la categoría de pandemia. Pandemia es cuando se extiende por todo el mundo. O sea, no solamente es una región, no solamente es en un país, sino además se extiende por todo el mundo. La palabra pan es como panamericana. ¿Se acuerda usted de la palabra panamericana? Bueno, significa que es en todo el continente americano. Cuando hablamos de una pandemia, estamos hablando entonces de una epidemia, pero de manera global. Esto, en principio de cuentas, usted debe saber que no es el único caso. Ha habido a través de la historia otro tipo de epidemias graves. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles aquí a la Nueva España, al continente americano, usted sabe que los españoles trajeron algunas enfermedades, tales como el sarampión, la fiebre amarilla, trajeron algunas otras que acabaron con la población, y si no acabaron totalmente, sí diezmaron. Pero fue algo, la peste negra. Mire, cuando en América no se conocen ese tipo de enfermedades y de pronto se contagia una persona, esta persona de inmediato contagia a otras y otras y otras, y esto fue una desgracia, porque no solamente fue la violencia, no solamente fue el acto inhumano con lo que los españoles trataron a los indígenas, sino además la enfermedad acabó con más del 50% de la población indígena de esa época. Estamos hablando de 1521, perdón. Y entonces, bueno, hasta que se descubre el antídoto, se descubre la vacuna y se empieza entonces a aplicar para detener la propagación de estas enfermedades, de estas bacterias, de estos virus que acaban con la raza humana, ¿no? Bueno, pero no es el único caso, ¿no? Ha habido otros casos en donde la humanidad ha sufrido
una gran pérdida pero estamos hablando de miles, de millones de seres humanos, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que hay otra forma con la que también se ha acabado con el género humano, y esas son las guerras. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha vivido en guerra, siempre. Hablemos desde la guerra de los fenicios, hablemos de ahí de Mesopotamia, hablemos de las guerras púnicas, hablemos de Carlos Magno, de las cruzadas y por supuesto, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en México, pues ni qué decirlo, usted recordará de la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana, la Guerra de los Cristeros. O sea, ha habido confrontaciones bélicas que han acabado con pues no acabado, pero sí diezmado a la humanidad, ¿no? Bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué mencionamos esto? Porque mire usted, no es otra cosa más que la ambición del poder, la búsqueda del poder. El ser humano, recuerde usted que somos animales que pues nos distinguimos del resto del género animal por la sencilla razón de que somos animales pensantes. Pero, mire usted, la conducta del hombre, a pesar del pensamiento, a pesar del raciocinio, a pesar de que tiene la capacidad para discernir, para conocer entre lo bueno y lo malo, a la larga, el peor animal del género humano, del planeta, el animal más dañino, el animal más voraz, ha sido el hombre. Y por esa hambre de poder, por esa hambre de dominar al mundo, los países, sobre todo los más poderosos, se han disputado el control del mundo. Y nos referimos entonces a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, porque no fue otra cosa más que el control del mundo. Y a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, mire usted, de un lado pelearon Italia, Alemania y Japón, de un lado, y por el otro lado pelearon Francia, Inglaterra y Rusia, y apoyados, por supuesto, por los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos apoyan a Inglaterra, entonces el gran ganador de esta Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, mire usted, a partir de 1945, para la reconstrucción de Europa, porque en Europa quedó destrozada por la guerra. Entonces, para la reconstrucción de Europa, Estados Unidos diseñó un plan que se llama el Plan Marshall. Y este Plan Marshall tiene como objetivo, en realidad, mire, es que se reúnen todos los países del mundo de aquella época, 150, 140 países en 1945, y se reúnen en un lugar que se llama Bretton Woods. En Bretton Woods celebran la reunión de donde nace el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no tiene otra cosa, no tiene otro objetivo más que otorgar préstamos a todos los países devastados por la guerra. Y entonces impone los Estados Unidos al mundo entero su política, la política económica, de que todo
el comercio mundial tendría que desarrollarse a través de su moneda, que son los dólares. Y los Estados Unidos respaldan. Usted sabe que el papel, un billete, pues en realidad el billete no vale nada, más que vale lo que cuesta el papel, ¿no? Pero un ejemplo, mire usted, aquí voy a sacar un billete de 100 pesitos nada más, ¿eh? Porque iba a sacar uno de como de $1000, pero no quiero aparecer aquí como malinchista. Mire, un simple billetito de 100 pesos, en realidad este billete no vale 100 pesos, ¿no? Solamente vale lo que vale el papel. Y el papel valdrá como 2 pesos, ¿no? Así es que, para que el dinero tenga el valor que representa, tiene que estar respaldado en oro. Así es que todo el dinero que circula en nuestro país tiene que estar respaldado en la producción nacional y en las reservas de oro. Entonces, en 1945, los Estados Unidos dijeron que todos los dólares que circulaban en el mundo estaban respaldados en oro. De tal manera que todos los países del mundo que manejaran dólares, ese dinero estaba respaldado en oro que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto, ¿no? Sin embargo, mire usted, para la reconstrucción de Europa, los Estados Unidos hicieron el negocio de su vida. Porque primero destruyeron, óigalo bien, primero destruyeron a los países europeos, porque la guerra no se celebró en Estados Unidos. En Estados Unidos no se recibió pero ni un solo cañonazo, ¿no? Ni una bomba. Salvo, usted recordará, el bombardeo que hizo Japón allá en Pearl Harbor, en el Océano Pacífico. Pero en realidad la guerra no se llevó a cabo en los Estados Unidos, la guerra se llevó a cabo en Europa. Y entonces se destruyeron las naciones europeas, Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Rusia, ¿no? Bueno, España, Portugal. Todos los países europeos sufrieron los estragos de la guerra. Y el gran negocio para los Estados Unidos fue la reconstrucción de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Que para que los Estados Unidos le vendieran o le dieran préstamos a todos los países que fueron devastados por la guerra, entonces los Estados Unidos aportaron el dinero y aportaron las empresas. Y eso fue una super ganancia. Pues imagínese usted aquí, los que se dediquen a la construcción, nuestros amigos que nos escuchan y saben, se dedican a la construcción, saben que cuando hay una obra, cuando hay una carretera, pues obviamente que ellos quisieran hacer la carretera porque eso les implica ganancias. Pero si van a hacer un mercado, si van a hacer una cancha, si van a pavimentar calles, si van a hacer casas, habitación, todo esto es obra pública y eso implica ganancia. Bueno, los Estados Unidos es el país, mire, es el país más poderoso del mundo en materia bélica, en armamento, tiene el ejército más poderoso del mundo. Aquí el problema está en que los países que estuvieron devastados por la guerra, como Alemania y Japón, estos países en menos de 50 años, imagínese usted, la guerra fue en 1945, cuando destruyen Hiroshima y Nagasaki, los destruyen el 6 de agosto de 1945, 55, 65, 75, 85, y para 1990
habían pasado 45 años. Y en 45 años, los países destrozados por la guerra ya estaban recuperados. Estoy hablando de Alemania y de Japón. ¿Y por qué en 1990? Porque en 1990 se cayó, derribaron el muro de Berlín, el muro que dividía a las dos Alemanias. Entonces, la guerra, mire, la guerra ya no es bélica, la guerra ya no es con armamento. Dijo un estratega, un militar, un jefe de Estado, una persona cercana al gobierno, que las guerras futuras ya no iban a ser con armas, sino ahora las guerras van a ser ¿cómo se llama? Epidemiológicas y financieras. O sea, ¿cómo destruye usted a un país? Bueno, ahora ya no se trata de invadirlo con soldados y con tanques y con bombas, sino se trata, cuando quieren destruir un país, basta con que destruyan su economía. Es decir, la guerra va sufriendo modificaciones. Y ahora, las guerras ya no son abiertamente, con balas, con metralletas. Y eso es exactamente, mire, eso es exactamente lo que está pasando en este momento. El coronavirus es un virus que fue inventado en un laboratorio. Y es un virus que fue sembrado allá en una ciudad de China. Porque ahí se encuentra un laboratorio también de los chinos. Ahora, ¿por qué en China? Todo esto tiene una explicación racional, tiene una analógica. Mire, la guerra la empieza Donald Trump. ¿Y por qué Donald Trump empieza la guerra? Por una sencilla razón. Mire, los chinos le están ganando la carrera comercial a los Estados Unidos. Los rusos le están ganando la carrera comercial a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos, lo primero que hace es que les impone un arancel, es decir, les impone altos aranceles, altos impuestos a todos los productos que llegan de China. Y esto es con la finalidad de que el consumidor norteamericano dejara de comprar productos chinos. Entonces, cuando llega Donald Trump, hace 4 años, Donald Trump le impone altos impuestos a los productos chinos con la finalidad de que el consumidor se inhiba y deje de comprar productos chinos. Obviamente que esto le pega al gobierno chino. Y esto es algo similar como cuando a México, recordará usted cuando nos han impuesto altos aranceles, cuando de pronto dicen a los productos mexicanos les vamos a poner un impuesto al aguacate, a los camarones, al acero mexicano. Entonces, cuando los Estados Unidos dicen que nos van a imponer altos impuestos a los productos mexicanos, nuestros productos ya no se venden. ¿Por qué? Porque incrementan su valor y eso nos pega al producto mexicano, ¿no? Bueno, pues esto pasó en China. Cuando en Estados Unidos le imponen altas tasas de arancel, entonces el gobierno chino sufre porque bajan sus ventas, ¿no? Pues entonces China contesta y también le prohíbe y le impone
altos aranceles a los productos de origen norteamericano. Y entonces se traba una controversia, surge una pelea entre los Estados Unidos con el país asiático de China, ¿no? Esta guerra comercial la está perdiendo los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, no hay que olvidar que los Estados Unidos de Norteamérica es el país más endeudado del mundo. Es decir, si México debe miles de millones de pesos como deuda externa, pues los Estados Unidos deben 1000 veces más. Es el país más endeudado de todo el mundo. ¿Cómo va a surgir? ¿Cómo va a recuperarse? Bueno, pues muy sencillo. Los Estados Unidos, su economía está basada en la economía de guerra. Los Estados Unidos andan provocando por todo el mundo guerras. ¿Para qué? Para vender su armamento. Número 1, para vender el armamento. Número 2, para que ellos entren también a defender, en teoría, a defender a una de las dos partes en conflicto. Y 3, para que los Estados Unidos reconstruyan el país y ellos sigan chupando la sangre de todos los países del mundo, salvo países poderosos que también están en igualdad que ellos, como Rusia, Irán y China. Entonces, esta epidemia, que ahora es una pandemia del COVID-19, del coronavirus, en realidad es una guerra, pero es una guerra comercial, es una guerra para destruir la economía, no solamente china, sino la economía de gran parte de países del mundo. Porque cuando los países se vayan en recesión, cuando los países queden en bancarrota, a los países no les va a quedar otra alternativa más que pedir dinero prestado a los Estados Unidos. Y cuando le pidan dinero prestado a los Estados Unidos entonces recuperará el déficit que actualmente tiene. Vamos a ir a un corte cuando son las 11 de la mañana con 36 minutos y regresamos para seguir platicando el tema del coronavirus. Ven y disfruta de las mejores frutas, verduras, carnes y abarrotes. Desde 1999, frescura y buen precio. Visítanos en calle Francisco y Madero número 316, Tepeaca, Puebla. No te pierdas nuestras promociones. Te esperamos. Horus Bar. Abierto de lunes a domingo a partir de las 12 del día. Promociones todos los días. Tritón 270 pesos, cubeta 190, botella a mitad de precio. Estamos ubicados en 7 Poniente número 305 en Tepeaca. Excelente ambiente y música de todo tipo. Horus Bar, el mejor lugar de diversión. radiotepeaca.com. Clínica Cristo Rey. Pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías Angiotac, Colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2351.
2372. Para nosotros, tu salud es primero. La Torre, servicios legales jurídicos. Abogados, Marcial de los Santos Martínez, Elías del Rosario González y Asociados. Servicios en Juzgados Federales, Fiscalía, Notarías, Registro Civil, Junta Laboral, Registro de la Propiedad, Finanzas, IMSS, Derecho Civil Familiar y cobros de afores, seguros e indemnizaciones laborales. Teléfonos 222-513-7908 y 249-688-2164. Ubicación: Avenida 7 Poniente, número 505, Centro de Tecamachalco. La Torre, servicios legales jurídicos. radiotepeaca.com. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. Ya estamos de regreso. Pues mis amigos, mire, aquí tenemos una información que vamos a darle para que usted sepa que el COVID-19 es una evidencia adicional de que el virus se originó en los Estados Unidos. Esto es una información de Larry Romanoff en Global Research del 11 de marzo del 2020. Región de Estados Unidos, tema inteligencia, ciencia y medicina. Sería útil leer este artículo antes para obtener antecedentes. El coronavirus de China, una actualización impactante. El virus se originó en los Estados Unidos. Como recordarán los lectores del artículo anterior, los epidemiólogos y farmacólogos japoneses y taiwaneses han determinado que el nuevo coronavirus podría haberse originado en los Estados Unidos, ya que ese país es el único que tiene los 5 tipos, de los cuales todos los demás deben tener descendencia, y que Wuhan en China tiene solo uno de esos tipos, lo que lo hace en analogía como una especie de rama que no puede existir por sí misma, sino que debe haber crecido de una generalidad. El médico taiwanés señaló que en agosto del 2019 en Estados Unidos tuvo una serie de neumonías pulmonares o similares que los estadounidenses atribuyeron a vapear de los cigarrillos electrónicos, pero según el científico, los síntomas y las condiciones no podían explicarse por cigarrillos electrónicos. Dijo que escribió a los funcionarios estadounidenses diciéndoles que sospechaba que esas muertes probablemente se debieron al coronavirus. Afirma que sus advertencias fueron ignoradas. Inmediatamente antes de eso, los CDC cerraron totalmente el principal laboratorio biológico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Fort Detrick, en Maryland, debido a la ausencia de salvaguardas contra fugas de patógenos, emitiendo una orden completa de cese y desistimiento a las Fuerzas Armadas. Fue inmediatamente después de ese evento que surgió la epidemia del cigarrillo electrónico. También tuvimos a los ciudadanos japoneses infectados en septiembre de 2019 en Hawái, personas que nunca habían estado en China. Estas infecciones ocurrieron en suelo estadounidense mucho antes del brote de Hunan, pero solo poco después del cierre de Fort Detrick. Luego, en las redes sociales chinas apareció otro artículo consciente de lo anterior, pero que presentaba más detalles. En parte declaró que 5 atletas extranjeros u otro personal que visitaba Wuhan para los Juegos Militares Mundiales del 18 al 27 de octubre del 2019 fueron hospitalizados en Wuhan por una infección indeterminada. El artículo explica más claramente que la versión del virus de Wuhan podría haber venido solo de los Estados Unidos, porque es lo que ellos llaman una rama, que no podría haberse creado primero porque no tendría semilla. Tendría que haber sido una nueva variedad derivada del tronco original, y ese tronco solamente existe en los Estados Unidos. Ha habido mucha especulación pública de que el coronavirus se había transmitido deliberadamente a China,
pero según el artículo chino es posible una alternativa menos siniestra. Si algunos miembros del equipo de Estados Unidos en los Juegos Militares Mundiales del 18 al 27 de octubre del año pasado se hubieran infectado con el virus de un brote accidental en Fort Detrick, es posible que con un largo periodo de incubación inicial sus síntomas pudieran haber sido menores y esas personas podrían fácilmente haber recorrido la ciudad de Wuhan durante su estadía, infectando potencialmente a miles de residentes locales en varios lugares, muchos de los cuales viajarían más tarde al mercado de mariscos desde donde el virus se propagaría como un incendio forestal, como efectivamente ocurrió. Eso explicaría también la imposibilidad práctica de localizar al legendario paciente cero, que en este caso nunca se ha encontrado, ya que habría habido muchos de ellos. Luego, Daniel Lucey, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Georgetown en Washington, dijo en un artículo de la revista Science que se confirmó que la primera infección humana ocurrió en noviembre del 2019 pero no allá en Wuhan, lo que sugiere que el virus se originó en otro lugar y luego se propagó a los mercados de mariscos. Un grupo puso el origen del brote tan pronto como el 18 de septiembre del 2019. El nuevo coronavirus de China, un examen de los hechos. El mercado de mariscos de Wuhan puede no ser fuente de propagación a nuevos virus a nivel mundial. La descripción de los primeros casos sugiere que el brote comenzó en otro lugar. El artículo dice: como casos confirmados de un nuevo virus en todo el mundo con una velocidad preocupante, todos los ojos se han centrado hasta ahora en un mercado de mariscos en Wuhan, China, como el origen del brote. Pero una descripción de los primeros casos clínicos publicados en The Lancet el viernes desafía esa hipótesis. El documento, escrito por un grupo de investigadores chinos de varias instituciones, ofrece detalles sobre los primeros 41 pacientes hospitalizados que habían confirmado infecciones con lo que se denominó coronavirus. En el primer caso, el paciente se enfermó el 1 de diciembre del 2019 y no tenía ningún vínculo informado con el mercado de mariscos, informan los autores. No se encontró ningún vínculo epidemiológico entre el primer paciente y los casos posteriores, afirman. Sus datos también muestran que en total 13 de los 41 casos no tenían vínculo con el mercado. Ese es un gran número, 13 sin enlace, dice Daniel Lucey. Informes anteriores de las autoridades sanitarias chinas y de la Organización Mundial de la Salud habían dicho que el primer paciente tenía síntomas el 8 de diciembre del 2009 y esos informes simplemente decían que la mayoría de los casos tenían vínculos con el mercado de mariscos que se cerró el 1 de enero. Lucey dice que si los nuevos datos son precisos, las primeras infecciones en humanos deben haber ocurrido en noviembre del 2019. Sino antes, porque hay un tiempo de incubación entre la infección y la aparición de los síntomas. Si es así, el virus posiblemente se propagó en silencio entre las personas de Wuhan y tal vez en otros lugares, antes de que se descubriera el grupo de casos del ahora infame mercado mayorista de mariscos de Wuhan, de la ciudad, a fines de diciembre. El virus entró en ese mercado antes de salir de ese mercado, afirma Lucey. China debe haber dado cuenta de que la epidemia no se originó en ese mercado de mariscos de Wuhan, dijo Lucey a Ciencia Insider. Christian Anderson es bióloga evolutiva en el Instituto de Investigación Scripps, que ha analizado secuencias del coronavirus para tratar de aclarar su origen. Dijo que el escenario era totalmente plausible, de personas infectadas que llevaban el virus al mercado de mariscos desde algún lugar afuera, según el artículo de Ciencia. Anderson publicó su análisis de 27 genomas disponibles de 2019. El 25 de enero en un sitio web de investigaciones de virología, sugiere que tenían un antepasado común más reciente, es decir, una fuente común tan pronto como el 1 de octubre del 2019. Fue interesante que Lucey también notó que originalmente se creía que el virus provenía de un paciente en Arabia Saudita en junio del 2012, pero estudios posteriores y más exhaustivos lo rastrearon hasta un brote hospitalario de neumonía inexplicada en Jordania en abril de ese año. Lucey dijo que de las muestras almacenadas de personas que murieron en Jordania, las autoridades médicas confirmaron que habían sido infectadas con el virus MERS. Bueno, pues mis queridos amigos, para que vayamos cerrando este tema,
Solamente debo decirles que, mire, hay una serie de inconsistencias que no han sido aclaradas. Y una de ellas es que hasta el momento no se ha localizado al paciente cero. Es decir, que el que por primera vez resultó infectado, la persona que resultó infectada, no aparece. Así, curiosamente, no aparece, ¿no? Bueno, pues no sé si usted está enterado que, mire, estos temas del coronavirus, aunado al tema de la baja de los precios del petróleo, mire, han puesto en jaque a la mayoría de países del mundo. México no es la excepción. Y en México vamos a tener problemas graves porque el petróleo, mire, ha caído a precios que no estaban contemplados. La Cámara de Diputados había pronosticado que el precio, bueno, había hecho sus cálculos, que el precio del petróleo más o menos debería de estar en $54, cuando hoy el precio del petróleo ha caído por abajo de los $20. ¿Esto qué quiere decir? Que México no va a tener el número de dólares, no va a tener la cantidad de dinero que se tenía proyectado en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Esto qué implica? Esto implica que va a haber recortes en el gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente va a detenerse. Imagínese usted, si el día 9 de marzo, que fue el día en que las feministas convocaron a un paro nacional, óigalo, un solo día, estamos hablando de un solo día, y que ese día se perdieron miles de millones de pesos, porque muchas fábricas, porque muchos trabajos dejaron de producir. Estamos hablando de un solo día. En este momento que se ha decretado en muchos lugares del gobierno, la suspensión de labores, que se juntan con las vacaciones de Semana Santa, y de tal manera que, por ejemplo, como decía yo al principio, en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial del Estado ya se suspendieron las labores desde ayer. Estamos hablando del 18 de marzo y hasta el 20 de abril. ¿Se imagina usted cuánto cuesta este paro? Pues obviamente que esto va a tener repercusiones en la economía nacional, ¿no? Pero para cerrar el comentario, permítame decirle entonces que la guerra que tradicionalmente nosotros conocimos, porque digo, afortunadamente nunca lo vivimos en carne propia, lo conocemos a través de los libros, a través de las películas, cómo se llevaron a cabo los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Pues hoy la guerra ya no es con armas, la guerra es a través de las epidemias, de manera virulenta, a través de esta pandemia, y la guerra es financiera. Miren, no pierda usted de vista, por favor, no pierda usted de vista que los Estados Unidos viven en este momento en un periodo electoral. Donald Trump está buscando la reelección en su país. Entonces, este señor que está loco de remate, recuerde usted que cuando hace 4 años hasta estaba en campaña, él habló muy mal de todos los trabajadores mexicanos y decía que todos los mexicanos y latinoamericanos y de otras partes del mundo, los que llegan de migrantes a los Estados Unidos, les van a quitar el empleo a los verdaderos originarios de los Estados Unidos, es decir, a los blancos. Una política de odio, una política
de xenofobia. Y entonces los Estados Unidos, lo que el presidente Donald Trump, lo que hizo fue defender todos los productos nacionales. Incluso amenazó que iba a levantar las fábricas de productos norteamericanos que estuvieran en México. Estamos hablando de las armadoras de automóviles, la Chevrolet, la Chrysler, la Dodge, de Ford. Estas empresas que tienen sus armadoras en México, las iban a levantar de México para regresarlas a los Estados Unidos. Es decir, una política nacionalista, una política que favoreciera a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y con esa política de odio hacia los mexicanos, esa política de odio le generó el triunfo a Donald Trump. Pero 4 años más tarde, o sea, 4 años cuando su constitución permite la reelección del presidente de los Estados Unidos, este presidente está haciendo hasta lo imposible porque el pueblo de Estados Unidos vuelva a elegirlo por otros 4 años más en el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, mire, hay cosas que usted y yo, por supuesto, que no tenemos precisión, pero las caravanas de Centroamérica que salieron del Ecuador, esas caravanas no fueron caravanas naturales, fueron caravanas también financiadas, fueron caravanas también orquestadas, propiciadas, planeadas. ¿Y sabe para qué? Para que Donald Trump se diera el lujo de cerrarles el paso. O sea, viene una caravana y Donald Trump queda como el héroe en su país cerrándoles el paso. ¿Para qué? Para convencer a su pueblo norteamericano de que él es el gran patriota, de que él es el gran presidente que defiende los intereses de Norteamérica. Es decir, crearon un problema para que él mismo lo resolviera. Todo esto es una perversidad, todo esto está originado en la mente de allá del consenso de Washington, está originado en los estrategas militares y políticos financieros de los Estados Unidos. Entonces, ahora este coronavirus no es otra cosa más que una estrategia política militar para el efecto de que los Estados Unidos recuperen su economía y sobre todo que vuelva a triunfar en las elecciones que se avecinan allá en los Estados Unidos. Esa es la principal razón por la cual, porque mire usted, ahí le va, ¿qué le parece que en Rusia no hay casos de coronavirus? ¿Por qué no hay? Pues porque en Rusia, mire, es un país con un alto potencial militar que no permite que los Estados Unidos... ¿Sabe usted qué dijo un escritor, un politólogo? Se llama Chomsky. Mire, Chomsky dice que el peor homicidio, el peor crimen de la humanidad está en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación tergiversan, los medios de comunicación castran la capacidad de raciocinio. Los medios de comunicación, cuando sirven a intereses bastardos, los medios de comunicación no reflejan la realidad nacional. Los medios de comunicación no dicen la verdad. Los medios de comunicación única y exclusivamente se dedican a propagar información que sirve a los intereses de sus patrones, a los intereses de los que les pagan. Y por esa razón, en Televisa, TV Azteca, los grandes consorcios de la información en México, estos medios de comunicación chayoteros, se les llama chayoteros porque reciben dinero a cambio de dar información que sirva a los intereses del que les paga. No se olvide usted que, por ejemplo, Televisa recibía miles de millones de pesos a través del gobierno de la República. Y tan es así
que Televisa promovió la candidatura de Peña Nieto. Y bueno, pues hasta le prestó una de sus trabajadoras, que era la Gaviota, para que hicieron creerle al pueblo de México, lo engañaron, que era un matrimonio feliz. Cuando se terminó el contrato, es decir, cuando termina el periodo de Peña Nieto, inmediatamente la Gaviota mandó al diablo a Peña Nieto, ¿no? Y entonces se descubrió que efectivamente todo fue un show, todo fue un fotomontaje, todo fue un ardid para hacerle creer al pueblo de México de algo que no es cierto, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, mire usted, solamente quisiera decirle que ayer fue el 18 de marzo y ayer se celebró un año de la expropiación petrolera. Usted recordará que el 18 de marzo de 1938 el general presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, expropió el petróleo a los norteamericanos. Y ese petróleo se convirtió en la empresa paraestatal, es decir, Petróleos Mexicanos al servicio del pueblo de México. Y gracias a Pemex hubo crecimiento económico durante toda la década de los 40s, 50s, 60s, 70s, 80s y hasta el 80 nada más. 50 años de crecimiento. ¿Y qué creen? Que todo este crecimiento económico que se debió gracias a las ganancias de Pemex, Peña Nieto, y bueno, Peña Nieto más que nada porque él era un títere, sino el que verdaderamente mandaba era Videgaray, pues Videgaray y Peña Nieto les regresaron el petróleo a los norteamericanos. Les regalaron la empresa, les regalaron la gallina de los huevos de oro al gobierno de los Estados Unidos. Y eso se llama traición a la patria. Por eso no puedo dejar mi programa, no puedo terminar mi programa sin antes recordarle a todos nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, que el 18 de marzo fue el día de gloria para los mexicanos, pero de 1938, y que hoy en día solamente queda como un recuerdo de la grandeza de los mexicanos, pero hay que también decirle a las nuevas generaciones que ese petróleo que era de los mexicanos, Peña Nieto y todo su equipo, particularmente Videgaray, traicionaron a México devolviéndole petróleo, regalándoles el petróleo a los Estados Unidos. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias. Les recuerdo que tengan un excelente fin de semana y no se olviden de que estos días no son vacaciones, son días para estar en casa, son días de recuperarse, de estar en la familia, de reencontrarnos con la familia y pues procuren de ser felices. Muchísimas gracias, nos despedimos de todos ustedes con nuestra tradicional porra que dice: ajo, 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 arriba los de abajo. Muchas gracias.